Listo. ¿Listo? Ya podemos. Bueno. No, demasiado bajito. Pero lo presento y... Ah, no. Por eso aquí, bueno, aquí está muy bien. Pero quédate, porque me salgo y voy por el frente. Bueno, bienvenidas. Estamos en la sesión del 2 de junio. Tenemos un invitado de la Universidad de Rosario, Alejo Capelletti. Él se encargará de presentarse a sí mismo, pero sobre todo de contarnos un poco lo que ha venido trabajando, lo que ha venido investigando. Y hace un ratito comentábamos sobre cómo quería él que funcionara esta sesión, y podemos hacerlo de dos maneras: que él plantee y luego hacemos preguntas y respuestas y conversación, pero también es posible que lo detengamos y le hagamos alguna pregunta o algún comentario que nos parezca importante, ¿no? Y podemos funcionar de esa manera. Para quienes nos están viendo ahora a través de Zoom, nos pueden enviar también las preguntas y Alejandro las puede leer, ¿no es cierto? Pueden hablar. O pueden hablar, es cierto, qué tonta. Listo. Perfecto. Bueno. Pues adelante, Alejo. Si te presentas, por favor. Por supuesto. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Alejo Capelletti, soy estudiante de la licenciatura en Ciencia Política en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, y me encuentro acá en Ciudad de México haciendo una especie de intercambio en el marco de un programa que se llama AVE Estudiantil de mi universidad, un poco trabajando algunas líneas de investigación de cara a mi trabajo final de grado, a mi tesina. Yo soy ayudante alumno de una materia que se llama Teoría Política 3, cuya docente titular es la doctora Cecilia Lesgar, y formo parte de un grupo de estudio en mi facultad que se llama Lecturas en Filosofía y Teoría Política. Obviamente, primero que nada, quería agradecer la posibilidad de participar a Ana María y a todo el seminario de Teoría de Instituciones. Es un gran placer para mí estar acá y estar conociendo esta universidad que tanto prestigio tiene. Y como decía, sobre la exposición, voy a presentar lo que es un avance en mi tesina, que es un trabajo final de grado, digamos, que se encuentra en un proceso de elaboración, aunque ya tiene en principio una estructura definida, digamos. El título de lo que voy a presentar se llama Neoliberalismo, Política y Resistencias, Subjetivación Política y Gubernamentalidad en el Capitalismo Neoliberal. Como decía Ana María, habíamos hablado sobre la forma de estructurar de la mejor manera posible esta exposición, y coincidíamos también en que lo más fructífero es esto que ella decía, el ida y vuelta, el debate, en la conversación, el intercambio, así que obviamente estoy abierto a cualquier pregunta, duda, inquietud que surja. Por lo cual, nada, voy a ir exponiendo y si les parece en cualquier momento me pueden cortar sin ningún problema. Para presentar entonces la exposición que voy a hacer hoy, lo voy a dividir en tres grandes partes. Un primer momento que son los antecedentes y las preocupaciones que dan origen al tema que yo decido investigar en el trabajo final. En un segundo momento, la estructura que yo estoy elaborando para este trabajo final, sobre todo el contenido de los primeros 3 capítulos. Y en un tercer momento, algunas reflexiones sobre el último capítulo y reflexiones generales sobre este tema, que es, en definitiva, el origen y el título de esto que voy a presentar. En cuanto a los antecedentes, quisiera citar 2 grandes antecedentes en la primera parte de la exposición. En primer lugar, una ponencia que realicé para un seminario que se llamó El pensamiento político de Baruch Spinoza, en el que la ponencia se titulaba Afectos, deseos y política, breves consideraciones en clave spinociana, y sobre todo esta ponencia estaba guiada por una serie de preguntas que son las siguientes. ¿Importan los afectos y los deseos para pensar la política? ¿De qué manera nos permiten comprender fenómenos políticos contemporáneos? ¿Cómo se configura el deseo en el capitalismo neoliberal? Acá retomo mucho al sociólogo francés Frédéric Lordon, en este libro en particular que se llama Capitalismo, Deseo y Servidumbre, Marx y Spinoza. En su lectura de Spinoza recuperó a Lordon con comentarios de una politóloga argentina que se llama Cecilia Abdo Férez. Y va a decir Lordon que las estructuras del régimen de acumulación se expresan bajo la especie de un cierto régimen de afectos y deseos. Es decir, el régimen de afectos y deseos de una determinada sociedad y de los individuos que la componen, dice Lordon, llega como a duplicar las estructuras del régimen de acumulación. Si tomamos a Spinoza en Ética 3, va a decir que el deseo es la determinación del conatus a hacer algo, la determinación de una fuerza por persistir en la existencia, que define la esencia de cada individuo.
Y el deseo, dice Spinoza, es siempre en acto. Cuando se actúa, se está deseando, se está esforzando por continuar existiendo. Pero podríamos preguntarnos, como hace Lordón, ¿qué es lo que determina el deseo? Bueno, va a decir que son las afecciones, esas modificaciones del conatus que son producidas por las interacciones con otros cuerpos. Esto implica un aspecto fundamental, que es que el deseo tiene un aspecto relacional, que está vinculado a la pluralidad, y al encuentro con otras personas. Y Lordón va a señalar justamente que las afecciones de los cuerpos exteriores generan un cierto afecto que el cuerpo experimenta. Este afecto y la idea que tenemos de él, amor, odio, tristeza, alegría, por ejemplo, redirige la acción de los agentes. Esta secuencia se manifestaría de la siguiente manera: una afección que produce un afecto que orienta una acción. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Son importantes los afectos y los deseos para la política? ¿No será importante para la política tomar en cuenta los afectos si ellos son una clave del actuar de los cuerpos? Si alguien o algo puede incidir de una manera en otros y generar determinados afectos, ¿podrá enrolar, como dice Lordón en este libro, las acciones de esos otros en su deseo? ¿Se puede redireccionar ese movimiento y cambiarlo de orientación? Todo ello. Sí. Primera interrupción, Sí, obvio. perdón. Hemos estado trabajando mucho aquí en el seminario en la problemática del cuerpo, Claro. Y de la corporalidad, entonces me parece muy importante esta determinación de los afectos como que tienen sitio o tienen su lugar en los cuerpos, ¿no? No como es tradicional en la historia de la filosofía occidental en la psique, Claro. en fin, sino los afectos situados en los cuerpos. No Sí. sé si quisieras elaborar por ahí. Y sobre todo el aspecto relacional. Ajá. Ya que se metió Erika Meneto también yo, la cuestión que nos ha parecido importante es, y en vista de lo que tú acabas de plantear, por supuesto que entiendo que puedes seguir trabajándolo, explicándolo, sería innecesaria mi preocupación. Mi preocupación y es la siguiente: si lo haces a partir de una no puesta en cuestión de la figura del individuo o del sujeto, donde el afecto que luego termina siendo acción o relación con los otros parte del cuerpo individual, lo cual amerita ciertas preguntas de cómo se construye ese cuerpo individual, ese tipo de figura, ese tipo de figura. Es lo que me preocupa y me inquieta. Si no será más bien una lectura contemporánea de Spinoza, una lectura que en lugar de partir del supuesto del individuo o del sujeto, parta más bien de lo relacional. Es decir, hablamos de cuerpos juntos, del entre de los cuerpos juntos, y no necesariamente de ese cuerpo individual, en el cual se van produciendo de cierta manera afectos que se transforman en afecciones y finalmente en acciones. Ética, política, ¿no? Pasional de todo tipo, porque ahí podríamos incluir también las pasiones tristes, ya que tu tesis tiene que ver con la resistencia. Si necesitamos hablar de la resistencia es porque las pasiones tristes nos están acaparando nuestra atención relacional y tendríamos que modificarla. Entonces, así muy brevemente, ¿te ha interesado trabajarlo sin poner en cuestión la figura de un sujeto, de un individuo o de un cuerpo que produce de una manera más o menos esencial, natural, desde una cierta ontología, estas afecciones que es, digamos, el motor de las relaciones y no de las relaciones mismas? Como Siempre desde un aspecto relacional, lo tomo, sobre todo vinculado a la pluralidad, a esto que decía de que siempre el deseo y el afecto, en términos de pensar cómo los afectos mueven los cuerpos, siempre es en una pluralidad. Digo, si pensamos en las resistencias, siempre pensamos en algo colectivo, y ahí pienso, digamos, sobre todo en Rancière, cuando él habla de, digamos, la desidentificación de un lugar asignado. Bueno, eso es siempre en colectivo, digamos, siempre es hacer escuchar como palabra, lo que era escuchado como ruido, no se toma en términos individuales, sino siempre en términos colectivos de una pluralidad que se encuentran, digamos, cuerpos encontrados en un espacio, que obviamente reorientan su acción, su vector, diría Lordón, su conatus, en una dirección, pero siempre vinculado a lo que producen los afectos y los deseos en un término grupal. por lo tanto, sí es una relectura de Spinoza. Claro, sí, sí, Porque sí. en Spinoza la cuestión relacional llegará después. Sí.
que no está presente, por ejemplo, en la ética, Claro. no de la manera fuerte que va a estar presente después, pero entonces vamos a tener que resolverlo teóricamente. Claro. O empiezan las afecciones en el individuo y eso es su terreno nutricio, y es de alguna manera o esencial, o tendríamos que pensarlo ontológicamente, o más bien hacer una ontología de nosotros mismos, siempre en relación con los otros, con las otras. Y entonces eso te obligaría a que, por ejemplo, no sé si lo has pensado, pero lo tengas presente. Si quieres, guárdate esta idea y más adelante nos contestas. Me interesa particularmente. Perfecto. Bien. Quiero hacer otra sí. en el tratado breve y en el tratado político, no el teológico político, sino el político analítico, ahí se habla muy bien de esta noción de cuerpo como relacional. Sí, de hecho, hay una parte que iba a continuar después que habla, sobre todo Abdo Pérez, que es la politóloga que cité recién, habla de la abyección en Spinoza, de un aspecto de abyección que se produce, y cómo a veces digamos, el capitalismo neoliberal bloquea ciertas cadenas de indignación, podríamos decir, ciertas, digamos, bueno, ahí la noción de multitud es importante, digamos, que después también trabaja Balibar, para pensar cómo esos cuerpos en conjunto actúan, y cómo Spinoza también está reflexionando sobre eso. Claro, también, sí, por supuesto. Bueno, continúo entonces. En esto de pensar la importancia de los aspectos para la política, para pensar la política, sobre todo yo lo tomo en un primer momento para decir, bueno, posicionarme desde un punto de decir, bueno, importan los afectos y los deseos para pensar la política. Es importante porque son una clave del actuar de los cuerpos. Lordon va a decir también, y que esto también tiene un trasfondo en la cuestión del poder, y tomado a la manera de Foucault, dice Lordon, el poder resulta un arte de hacer. Entonces, si ese hacer es un efecto mismo de los afectos, puesto que el afecto es lo que una afección me hace, produciendo alegría o tristeza, y lo que como consecuencia me hace hacer, pues de un afecto resulta entonces una redirección del conatus y el deseo de hacer algo. Por ende, el poder en su propio modo de operar pertenece al orden de la producción de los afectos y de la inducción mediante afectos. Habíamos dicho entonces que la estructura del régimen de acumulación se expresaría en un cierto régimen de afectos y deseos. ¿Qué implica que el régimen de acumulación se exprese en los cuerpos? Bueno, una modelización, dice Lordon, que orienta y produce movimientos, conductas, aspiraciones, gestualidades. Es lo que Lordon denomina un enrolamiento de las potencias, es decir, la configuración pasional de la movilización salarial y del patronazgo, como él lo llama, está sujeta a la transformación histórica, lo cual indica, y esto es importante, que han habido diferentes regímenes de movilización salarial que se sustentan sobre diferentes fundamentos o motivaciones. El primero de ellos, va a identificar el autor, se vincula a la acumulación primitiva, que a través del aguijón del hambre pone en juego el deseo basal de la reproducción material. El trabajo, dice Lordon, se torna así una cuestión de subsistencia para evitar el hambre. Este régimen que Lordon identifica da lugar al régimen fordista de movilización, que se realiza a través de la alienación mercantil alegre y del acceso ampliado al consumo. Digo, si pensamos en el fordismo, se combinan la alienación con el trabajo masificado en las grandes fábricas. Y allí aparece un afecto alegre, fuertemente vinculado al consumo de mercancías, que mueve los cuerpos hacia el trabajo. Es decir, el fordismo promete que esa pérdida o ese afecto triste que existe en tanto trabajadores y trabajadoras se compensa, se recupera y se supera en tanto consumidores. Ya no se trabaja por el miedo a morirse de hambre, como dice Lordon que pasa con la cuestión del aguijón del hambre, sino que lo que moviliza en esta etapa es la alegría del consumo, la posibilidad de comprarse una casa, un auto, un electrodoméstico gracias a un salario obtenido mediante un empleo estable. Entonces, para Lordon, lo que va a decir, la movilización salarial es una cuestión de colinealidad. Se trata de alinear el deseo de los enrolados sobre el deseo amo. Si el conatus, dice Lordon, a enrolar es una fuerza activa de una cierta intensidad, se trata de darle su correcta orientación, es decir, una dirección conforme a la dirección del conatus patronal. Justamente el aguijón del hambre o la promesa del consumo ampliado han sido mecanismos de producción del alineamiento de los conatus enrolados sobre el vector del conatus patronal capitalista. Pero, ¿cuáles son las transformaciones? Y acá es donde me voy metiendo de lleno a lo que después va a ser la segunda parte de la exposición. Las transformaciones en el capitalismo neoliberal. Bueno, Lordon va a decir que lo propio del régimen de acumulación neoliberal es hacer coincidir el deseo amo, lo llama así, de la institución capital con el deseo de los trabajadores y trabajadoras. La innovación es la eliminación de la mediación de la alegría por el consumo propia del fordismo, para hacer coincidir la alegría con la misma actividad laboral. Pero más específico, se trata, dice Lordon, de la producción de afectos alegres intrínsecos. El fordismo había añadido a los afectos tristes del aguijón del hambre
los afectos alegres del acceso ampliado a la mercancía gracias al salario. Pero la empresa neoliberal, dice Lordon, ha juzgado este hecho como insuficiente. ¿Dónde se encuentra la innovación, entonces? El aguijón del hambre era un afecto salarial intrínseco, pero era un afecto triste. La alegría consumista es, por el contrario, un afecto alegre, pero es extrínseco a la actividad laboral. Lo neoliberal trae consigo un deseo intrínseco de la actividad por sí misma. Esta transformación del régimen de afectos y deseos que produce el neoliberalismo se construye de ciertos valores que aparecen asociados a la alegría y a la libertad. La ilusión de autonomía, el manejo libre del tiempo, la indistinción entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio, la posibilidad de estar conectados y trabajando todo el tiempo. Se busca, dice Lordon en el capitalismo neoliberal, el dominio no por miedo en primera instancia, sino centralmente por afectos alegres, combinado con una ilusión de libre determinación. Ahora, y ya con esto finalizo este apartado. Este felicismo neoliberal, podríamos decir, convive con una serie de desequilibrios y desigualdades que el propio neoliberalismo ha generado configurando una trama muy compleja en las sociedades que vivimos actualmente. Los umbrales de tolerancia al desempleo, a la miseria, a la pobreza, a la precarización o a la exclusión dependen de umbrales afectivos y son relativos a cada sociedad. Por eso, dice Abdo Feres, que es la politóloga que cito, hay algo indefinible de antemano que cruza el umbral de lo socialmente tolerable, por encima de lo cual se produce lo que Spinoza calificaba de indignación. ¿Qué implica esto? Un afecto de odio que se produce cuando alguien se conmueve ante el daño que se ejerce sobre un semejante y a la vez visualiza la causa de ese daño. Pero es imposible, dice Abdo Feres, predecir cuál será el nivel, por ejemplo, de pobreza o de desempleo que una sociedad tolerará. Y entonces, ¿por qué no existe un pasaje al acto en el capitalismo neoliberal, una indignación colectiva acorde al nivel de daño que se produce? La autora plantea dos hipótesis que son interesantes para comprender ese bloqueo a la indignación colectiva generalizada. Va a decir que el neoliberalismo combina dos tipos de movimientos de lo que en términos espinosistas se llamaría odio. Por un lado, produce un afecto de abyección, una adaptación de los deseos a la imagen menospreciada de sí, que se produce cuando el individuo introyecta que su progreso y su realización dependen de sus solas capacidades, e invisibiliza todo lo que objetivamente obstaculiza ese movimiento. Pero por otro lado, al diversificar y fragmentar las experiencias laborales, el neoliberalismo interviene sobre las experiencias comunes, esto es, sobre las afecciones comunes, bloqueando la producción de una cadena de indignación que permita generar un trastocamiento institucional que garantice derechos para las mayorías. Se produce así la fragmentación absoluta de lo que décadas atrás se denominaba como clase trabajadora, y se impiden en este segundo movimiento la producción de cadenas de indignación lo suficientemente intensas, basadas en el reconocimiento de una afección común, y eso evita que haya una fisura en el régimen de acumulación. Hay malestar, hay desgastes y hay angustias, pero la indignación que podría revertir esta situación está bloqueada porque el deseo de los muchos se configura a partir de una interiorización del menosprecio de sí mismo. Hay un devenir tiránico del capital, va a decir Lordon, que pretende una colinealidad absoluta, que busca y orienta sus acciones al enrolamiento de potencias la mayor parte del tiempo posible. En el capitalismo neoliberal, y más luego de la pandemia, esto lo podemos notar, en Argentina se ve mucho, es muy palpable, los discursos de coaching, de liderazgo empresarial, de meritocracia, son solo algunos aspectos de un trasfondo que va mucho más allá. Se produce un desdibujamiento de una vida de no trabajo que pretende enrolar, dice Lordon, a las potencias en todo tiempo y lugar, para dirigirlos plenamente hacia el deseo amo. El carácter casi delirante, va a decir Lordon, del neoliberalismo es que no solo pretende inducir movimientos prometiendo objetos de consumo y bienestar, sino que también busca intervenir sobre las propias disposiciones, es decir, en un nivel anterior al objeto de deseo. Y va a decir Abdo Feres que ese vacío que la fragmentación de la experiencia laboral produce, se llena con otros catalizadores de una identidad común. Las disputas religiosas, las distinciones raciales, sexuales y morales, algunos nacionalismos, son todos fenómenos proclives a, dice ella, reintroducir intensidad y capturar en su favor, ellos sí, los movimientos de odio e indignación colectivas que la subjetivación neoliberal promueve. Son ordenadores simples, dice, en un mundo cada vez más complejo. Este es el primer antecedente que quería citar, y voy a mencionar brevemente otro para así pasar ya de lleno a la idea o al proyecto que tengo más de trabajo final de tesis. El segundo antecedente, lo menciono muy brevemente, es un escrito, una ponencia que también hicimos con una compañera en el marco de la cátedra que mencioné, que se llamaba justamente Cuerpos, Espacio Público y Política, consideraciones sobre la visibilidad y la subjetivación desde la óptica de Rancière y de Althusser. Fue un intento, esta ponencia que, insisto, la menciono muy brevemente, para dar lugar a la discusión sobre los modos y condicionamientos con los que los individuos ingresan en un sentido amplio en el terreno de la política. En particular intentamos ahondar sobre los regímenes de inteligibilidad
que moldean el espacio público y que operan a modo de demarcación sobre y en los cuerpos que allí aparecen, valiéndonos de las nociones de visibilidad, aparición y subjetivación. Seguimos los aportes teórico-políticos de Althusser y de Rancière, recuperando determinadas nociones y conceptos que son importantes a la hora de pensar la configuración contemporánea del espacio público, la jerarquización de los cuerpos que ocurre en dicho espacio, así como también los muros y las particiones que en muchas ocasiones funcionan a modo de obturadores sobre el campo de lo visible. En Althusser, la ideología y el aparecer de los cuerpos, la interpelación, las prácticas y los rituales; en Rancière, la política y la policía, la distorsión, la subjetivación como una desidentificación del lugar asignado. Todas estas cuestiones van a ser importantes cuando después plantee la idea de resistencia, digamos, frente a esto. Y como finalizaba esa ponencia que habíamos escrito con una idea de Butler, que dice que cuando los cuerpos se reúnen con el fin de expresar su indignación y representar su existencia plural en el espacio público, solicitan que se los reconozca, que se los valore, al tiempo que ejercen su derecho a la aparición, su libertad y reclaman una vida vivible. Solo a partir de allí es posible empezar a indagar sobre las tensiones que se arraigan en el entre de la singularidad política, en un reconocimiento que nos devuelve, en palabras de Althusser, ya sujetos. Bien, pasando ahora al segundo gran momento, que son la estructura y los primeros 3 capítulos del proyecto de tesina. El primer gran capítulo, esta parte va a ser un poco más breve, el primer gran capítulo que yo estoy trabajando para la tesina es un gran estado del arte, y el objetivo es iniciar con una recopilación de distintas lecturas críticas del neoliberalismo. ¿Y a qué me refiero con esto? A toda una serie de aportes teórico-políticos que, desde Foucault, comenzaron a pensar en otras dimensiones de lo neoliberal. Y son lecturas que justamente se apartan de lo estrictamente económico para colocar la mirada en otro lado. En mi carrera muchas veces sucede que damos o analizamos los procesos de neoliberalización o del neoliberalismo en general como procesos muy vinculados a una parte estrictamente económica, pero en realidad hay todo otro costado que tiene que ver con la subjetivación que aparece y que es donde yo coloco el foco a partir de distintos momentos que hemos trabajado. En un texto que tengo por acá, titulado La nueva razón del mundo, Laval y Dardot, que son dos autores franceses, dicen que desde finales de los 70 y principios de los 80 el neoliberalismo ha sido interpretado como si fuera al mismo tiempo una ideología y una política económica directamente inspirada en esa ideología. Pero lo que ellos defienden en ese libro es que el neoliberalismo, antes que una ideología o una política económica, es ante todo una racionalidad. Y eso es tal, tenerlo en cuenta. Y que en consecuencia tiende a estructurar y a organizar no solo la acción de los gobernantes, sino también la conducta de los propios gobernados. Y esa racionalidad tiene como característica fundamental la generalización de la competencia como norma de conducta y de la empresa como modo de subjetivación. Y el neoliberalismo es, por ende, dicen los autores, la razón del capitalismo contemporáneo. Hay un autor que se llama Diego Stulwar, que es un politólogo argentino, creo que es politólogo, que dirige un blog de análisis político y una editorial, que va a decir que lo neoliberal es un término muy útil en el discurso político, pero que tiene ciertas imprecisiones en el sentido de que a veces quiere decir cosas distintas, cosas diferentes. Y él encuentra al menos 3 dimensiones. En primer lugar, un tipo de capitalismo, que tiene que ver con la reestructuración de las relaciones sociales en los 70, 80. En segundo lugar, el otro sentido que le encuentra es un partido político específico con un determinado programa que protagoniza coyunturas. Es decir, lo neoliberal sigue siendo la estructura general de la sociedad, pero también existe un partido político. En Argentina lo veíamos muy concretamente en 2015 con la alianza Cambiemos, que llevó a Mauricio Macri al poder en 2015. Pero también él le encuentra una tercera dimensión a lo neoliberal, que quizás es la más importante y la que menos a veces, o la que más se soslaya, que él lo considera una estrategia micropolítica, un conjunto de cálculos que todos hacemos guiados por una racionalidad económica puramente de mercado. Otro autor que se llama Seidel va a decir que el neoliberalismo tendría por objetivo en este sentido construir una sociedad de libre mercado regida por la competencia, lo que hacía necesario, por un lado, un intervencionismo jurídico y no directamente económico por parte del Estado, y más fundamentalmente, una ética acorde, una nueva forma de subjetividad. La explotación y la inequidad no son ya percibidos y explicados como fenómenos sociales habilitados por un sistema de producción determinado, sino como producto de un mal uso de las propias inversiones y elecciones. El fracaso del individuo resultaría de una vida mal administrada, de una falla moral propia. Por eso Foucault destacaba
que sobre la base de dichos supuestos los neoliberales separan la política económica de la social y proponen una política social individual. Ya no se buscará liberar a los sujetos de los riesgos de la existencia mediante los dispositivos securitarios del Estado benefactor, sino que hará que cada uno asuma sus riesgos como un empresario de sí mismo, que es su propio capital, su propio productor, la fuente de sus ingresos, y por ende, responsable de su éxito o de su fracaso. Pero Laval y Dardot también se refieren a lo que entienden como una estrategia neoliberal, un conjunto de discursos, de prácticas, de dispositivos de poder, destinados a instaurar nuevas condiciones políticas, a modificar las reglas del funcionamiento económico y a transformar las relaciones sociales de manera que se impongan tales objetivos. Por otro lado, Verónica Gago, que es una autora argentina, va a decir en un libro que es su tesis doctoral, se llama La razón neoliberal, va a decir que en América Latina el neoliberalismo se ha convertido en un término que busca, de algún modo, un imaginario, quedar fijado en el pasado. Como una palabra clave, encierra un diagnóstico rápido y comprensible por todos de un conjunto de políticas que alteraron la fisonomía del continente. Privatizaciones, reducción de las protecciones sociales, de regulación financiera, flexibilización laboral. Y en Argentina lo vemos muy concreto, el neoliberalismo parece muy asociado a una etapa que ya pasó, o que en todo caso está en disputa, pero muy asociado a las políticas del consenso de Washington, a la década del 90. Sin duda, desde la década del 70 en nuestro continente, dice Gago, América Latina ha sido un lugar de experimentación para esas modificaciones impulsadas desde arriba por organismos financieros internacionales, corporaciones y gobiernos. Por eso en América Latina el neoliberalismo es un régimen de existencia de lo social y un modo del mando político instalado regionalmente a partir de las dictaduras, es decir, con la masacre estatal y paraestatal de la insurgencia popular y armada, y consolidado en las décadas siguientes a partir de las gruesas reformas estructurales, según la lógica de ajuste de políticas globales, como decía recién. Sin embargo, pensar al neoliberalismo como una mutación en el arte de gobernar, como propone Foucault con el término gubernamentalidad, supone entender al neoliberalismo como un conjunto de saberes, tecnologías y prácticas que despliegan, mejor dicho, una racionalidad de nuevo tipo, que no puede pensarse solamente impulsada desde arriba. Se trata de una racionalidad, además, no puramente abstracta ni macropolítica, sino puesta en juego por las subjetividades y las prácticas de la vida cotidiana. Como una variedad de modos de hacer, sentir y pensar que organizan los cálculos y los afectos de la maquinaria social. En este punto, el neoliberalismo se vuelve una dinámica inmanente, se despliega al ras de los territorios, modula subjetividades, y es provocado sin necesidad primera de una estructura trascendente y exterior. Entonces, desde arriba el neoliberalismo da cuenta de una modificación del régimen de acumulación global, nuevas estrategias de corporaciones, agencias y gobiernos, que induce una mutación en las instituciones estatal nacionales. En este punto el neoliberalismo es una fase y no un mero matiz del capitalismo, pero desde abajo el neoliberalismo también es la proliferación de modos de vida que reorganizan las nociones de libertad, cálculo y obediencia, proyectando una nueva racionalidad y una afectividad colectiva. Unos autores, sobre todo dos que son docentes de mi facultad, que publicaron este libro que se llama Ensamblajes Neoliberales, van a decir que en estas lecturas críticas del neoliberalismo, y a mí me interesa recuperar sobre todo esto en esta parte, podríamos hablar también de mutaciones en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, muy asociadas a lo neoliberal. El posfordismo, como una corriente teórica que intenta explicar la crisis del fordismo como una crisis del trabajo asalariado, va a decir que, en definitiva, lo que plantean es que se trataría del ocaso, la etapa posfordista, del sujeto que vendía libremente 8 horas diarias de su vida a cambio de un salario y que además era portador de una serie de derechos en tanto vendedor de su fuerza de trabajo. Y si pensamos en la imagen que tenemos, o que actualmente se explica de los 30 gloriosos, pensamos en ese momento. Pero si pensamos desde América Latina, con una mirada situada, tenemos que afirmar que el trabajo asalariado, formal y masculino, ha sido una excepción en estas tierras. Hay un androcentrismo y un eurocentrismo en las visiones que plantean al trabajo asalariado libre como una regla. Quijano acá resulta fundamental, porque aporta su hipótesis de la división colonial del trabajo, en la cual, acá los autores lo recuperan, formas de trabajo no salariales y no remuneradas subsidiaron, esta palabra es fundamental, con su trabajo subvalorado, el desarrollo de la relación capital-salario en los países centrales. Y acá me refiero a América Latina fundamentalmente, digo, la mano de obra desechable, expuesta a las peores condiciones de explotación, las plantaciones en condiciones semiesclavas, el servicio doméstico gratuito, la muerte en los socavones de las minas. Digo, es el trabajo asalariado y su pretensión de situación normal que oculta esos otros trabajos y sobre todo esos otros trabajadoras y trabajadores. El salario ha sido un medio de apropiación del capital y del trabajador masculino
de un trabajo no pago o subvalorado y de un elemento de poder determinante para organizar las jerarquías sexogenéricas y raciales. Y el panorama hoy es este, dicen acá los autores. Hay unos ensamblajes entre esclavitud y diseño, entre prehistoria y plataformas digitales. El mundo que queda, a la salida del Fordismo, van a decir, se parece cada vez más al mundo colonial, pero en condiciones sociotécnicas revolucionadas. Un mundo postcolonial en el que se ensamblan fragmentos del originario y lo contemporáneo. Bien, además de las lecturas críticas del neoliberalismo, vuelvo al título de lo que estoy presentando hoy, creo que es necesario también detenerme en la palabra resistencias. Como dice Pilar Calveiro en este libro que se llama Resistir al neoliberalismo, comunidades y autonomías, el análisis de la gubernamentalidad neoliberal se presenta como inseparable del análisis de las resistencias, que en cada época ponen en evidencia y empujan las crisis de cada entramado específico de relaciones de poder. Y va a decir Foucault, recuperado por Pilar en este libro, la política es, ni más ni menos, lo que nace con la resistencia a la gubernamentalidad. Entonces también considero importante enmarcar todo este trabajo de análisis en la política, como una categoría central, también recordando que es una tesina de la carrera de ciencia política. Es imposible, creo yo, analizar todos estos fenómenos, trabajar sobre estos temas, e incluso proponerse investigar sobre los posibles caminos de resistencia en el mundo político contemporáneo, sin tomar en cuenta esta dimensión. Justamente la política tomada, como la entiende Rancière, en oposición al orden policial, pero como un hecho contingente y escandaloso. Voy a volver a esto después, es de lo más interesante ese análisis de política que plantea Rancière. ¿Qué entender entonces por resistencias? Bueno, Pilar Calveiro dice que hay que partir del hecho de que las resistencias se presentan en toda relación de poder y ocurren por relación, ya sea de respuesta o sencillamente como alternativa a formas específicas del ejercicio del poder. Y hay algo interesante también, porque ella dice que las resistencias y las formas de construcción de poder de los grupos subalternos ocurren y se desarrollan principalmente en los márgenes, en los pliegues, en las fisuras, en los espacios de menor visibilidad. Ella analiza digamos, algunos hechos de resistencia de algunas comunidades indígenas, de algunos estados de México, no recuerdo cuáles, pero lo enmarca en esa clave. Entonces el primer capítulo se trataría de eso, de un gran estado del arte presentando la importancia de estos tres grandes conceptos: política, resistencias y neoliberalismo. Los siguientes dos capítulos, el capítulo 2 y 3, pretenden adentrarse en el pensamiento político de dos autores a partir de la investigación conceptual de las tres categorías mencionadas. Vuelvo a repetirlas: neoliberalismo, política y resistencias. No se pretende hacer una biografía de cada uno de ellos, pero sí valernos de algunos de sus principales aportes teóricos para seguir pensando, desde la filosofía política, una cuestión trascendental para el aquí y ahora, como son el neoliberalismo y las resistencias. ¿Cuáles son estos autores y por qué? Bueno, el primero ya lo mencioné, Frédéric Lordon, que es sociólogo, académico y militante, que participó de diversas movilizaciones recientes en Francia y participa en el movimiento Nuit Debout, un movimiento comparable al de los indignados en España. Lordon se fija su pensamiento en la filosofía espinosista y en la posibilidad de pensar alternativas al capitalismo desde una postura que se enmarca en el giro afectivo de las ciencias sociales. En varios de sus libros, Lordon intenta comprender y criticar la compleja articulación entre afectos, relaciones sociales y estructuras históricas que permiten relanzar una y otra vez los mecanismos de explotación en la sociedad contemporánea. Podemos decir que para Lordon, el neoliberalismo es un esfuerzo por inmanentizar plenamente la interacción entre producción, consumo y alegría. La hazaña neoliberal para él consiste en hacer que los asalariados se conviertan en automóviles al servicio de la empresa capitalista. Spinoza le permite a Lordon volver al concepto de explotación en el plano inmediatamente político y proponerlo como una teoría de la captura de la potencia de actuar. Lo que Lordon ofrece como el autor seleccionado para realizar esta investigación conceptual es discutir preceptos del capitalismo neoliberal desde una óptica que muchas veces se soslaya, como decíamos al principio, es decir, la óptica de los afectos y los deseos. Al ser un intelectual con una praxis militante, anclado en la sociedad francesa actual, y con la inserción en diversos movimientos políticos y sociales, Lordon da, digamos, un panorama que vuelve interesante analizar estas tres categorías en su pensamiento. Por otra parte, la política y las resistencias en su teoría política juegan un lugar muy importante, porque ahondará él en la categoría de descontento para aunar multitud y movilización, como una forma de escapar al devenir tiránico del capital que comentaba antes. Habla de una paradoja contemporánea del capitalismo, que es que dice que un capitalismo que a la vez que esparce el descontento, alimenta lo que Spinoza diría, en el Tratado Político, como el afecto común por el cual una multitud podría llegar a reunirse. Eso brevemente sobre Lordon.
digamos, la idea del proyecto de tesina es establecer una investigación conceptual en alguna de sus obras de estos tres conceptos, de cómo entiende la política, de la resistencia y de cómo entiende el liberalismo. El otro autor que tomaría, sobre todo para darle una descripción más situada a la problemática, es Álvaro García Linera, que mucho se puede decir sobre su obra, de su formación gramsciana y leninista. Linera tematiza desde América Latina sobre una amplia gama de temas, pero lo central que quisiera destacar aquí es el carácter situado de su pensamiento, la elaboración de una estrategia de poder, de una reflexión sobre el momento emancipatorio, a partir de su recorrido como militante y como pieza fundamental del proceso de cambio en Bolivia. Temas como la globalización, el imperialismo, la crítica marxista a lo neoliberal, las reflexiones sobre lo público, lo común, la comunidad, el Estado y la protesta ciudadana aparecen en muchos de sus escritos, y en su más reciente libro, titulado La comunidad ilusoria, Linera se pregunta justamente cuáles son las condiciones que llevan a que en cierto momento la gente se lance a las calles y a las plazas para expresar su malestar cívico bajo la forma de protesta social. Las crisis económicas y ambientales, las políticas de ajuste, la reducción de derechos y la ausencia de un horizonte predictivo donde depositar las esperanzas, han puesto a prueba los vínculos que articulan a las sociedades. Sus reflexiones sobre el golpe de Estado en 2019 otorgan una serie de elementos para pensar en la subjetividad neoliberal, esto es, para poder indagar acerca de los mecanismos que el neoliberalismo como micropolítica, como decíamos antes, induce en los individuos, orientando conductas, modos de ser y de pensar, pensamientos y experiencias. Y todo esto, aunado con su experiencia en una función institucional y como intelectual de un proceso de cambio, lo que lo vuelve un autor más que interesante para reflexionar sobre América Latina y sobre el impacto del neoliberalismo en esta parte del globo. Él considera a la política como una disputa de esperanzas colectivas, en un análisis más general sobre las oleadas de movimientos populares y progresistas en América Latina. La intención entonces de escoger a ambos autores tiene que ver con buscar una serie de similitudes y divergencias en sus pensamientos para aportar elementos de reflexión sobre el neoliberalismo, la política y las resistencias. Hacerlo desde dos ópticas distintas, desde dos miradas que piensan sus propias realidades, permite enriquecer el análisis y otorgar una mayor integralidad a la lectura crítica que se pretende hacer en la tesina. Y ambos autores, asimismo, y esto no es menor, a mi modo de ver, son militantes comprometidos con su tiempo, con su época y con sus sociedades. Sin dudas, entonces, Linera y Lordon proponen claves para pensar en una emancipación posible que parte de la crítica al capitalismo neoliberal y que ponga en su centro la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Y yendo al último capítulo y a unas reflexiones generales sobre el tema, y con esto voy a finalizar. El último capítulo se plantea como una reflexión situada y propia, donde quizás se note más la pluma mía, digamos, de lo que yo pienso a partir de todas estas lecturas y de las distintas experiencias que he tenido, a partir, como decía, de posicionamientos políticos, militantes y éticos. Es decir, retomando una serie de lecturas críticas del neoliberalismo, me parece que el desafío está en pensar en posibles salidas, porque con los aportes de Lordon y de Linera se pretende arribar, no como un punto de llegada, sino algunas definiciones de lo que es el neoliberalismo, y de cómo actúa, de cómo moldea subjetividades, de cómo no es solamente un partido político, ni es solamente un conjunto de políticas macroeconómicas, sino que es algo más. Y de cómo la política y la articulación de las resistencias pueden ser pensadas en pos de un horizonte emancipador. Como señala Lavalle y Dardot, junto, de vuelta los autores que cité antes, junto con la consolidación del neoliberalismo como racionalidad gubernamental, se desarrolla un antidemocratismo y un autoritarismo que incluso horada al propio Estado de Derecho, como también van a decir los autores de ensamblajes neoliberales. En estos últimos años van a observar un tránsito desde un neoliberalismo asociado a la apertura, al progreso y a las libertades, a otros donde imperan el nacionalismo, la xenofobia, el securitarismo y el ataque a los derechos humanos. Pensemos en Trump, en Bolsonaro, por ejemplo. En la mutación reciente del neoliberalismo, la defensa de la nación se transforma nuevamente en un modo de responder a conflictos sociales sin afectar los intereses de los sectores privilegiados. En lugar de cuestionar a los grandes jugadores del sistema financiero internacional, la culpa se posa sobre el inmigrante, sobre el negro, sobre el planero, y se vuelven chivos expiatorios para restaurar privilegios salariales, raciales y patriarcales. La retórica nacionalista, el sexismo, la apelación a valores culturales reaccionarios y el desprecio por las luchas ambientalistas, por ejemplo, son puestos nuevamente al servicio de la acumulación desenfrenada del capital. Entonces, la pregunta que a mí me interesa hacerme es la siguiente. ¿Existe una potencia en las resistencias? ¿Hay algo que dice hasta acá? ¿Dónde se juegan esas resistencias? ¿En una fuera del neoliberalismo? ¿O por el contrario, en los márgenes, como dice Pilar Calveiro? ¿En los pliegues, en las fisuras del orden policial, como diría Rancière?
¿Y cuáles son, si es que los hay, los movimientos, los espacios, los grupos que protagonizan esas resistencias y que de algún modo prefiguran algo distinto? Como dijimos, y la tesina se enfoca también en plantear eso, el neoliberalismo opera fundamentalmente sobre las subjetividades y por eso es tan difícil combatirlo. El neoliberalismo necesita producir un cierto tipo de relaciones sociales, de formas de vivir. La palabra prefigurar, en este sentido, a mí me parece clave. En Argentina y en América Latina podemos ver, con todas sus limitaciones, dificultades y vaivenes, a movimientos sociales, feministas, antirraciales, ambientalistas, de la economía popular, que parecen tener la potencia para resistir a los embates neoliberales, y al decir de Rolding, por ejemplo, se trata de resistencias micropolíticas que se organizan alrededor de la producción de subjetividad. En los feminismos y en los movimientos de la economía popular, en Argentina, podemos ver intentos de prefigurar algo distinto a la racionalidad neoliberal. Pero, ¿qué implica esto, digamos? Guiarse por otros valores, apuntar a construir desde otra ética, con otras prácticas, con otros modos de ser, de pensar y de vivir. Lo humano, lo comunitario, la solidaridad, la fraternidad son valores que el neoliberalismo rechaza por el individualismo, el mérito, el cálculo mercantil, las salidas individuales. Y si en parte de estos movimientos se dan dentro del neoliberalismo, lo hacen muchas veces de forma silenciosa, en sus márgenes, en sus pliegues, en sus fisuras. Hart y Neary dijeron alguna vez que, creo que en su libro Asamblea, que no hay que subestimar la perdurable potencia de aquellos que luchan y son derrotados. Y creo que es una frase para pensar en las resistencias hoy. Y Rancière dice también que la política, como decía antes, rompe la configuración sensible. La actividad política desplaza a un cuerpo del lugar que le estaba asignado y cambia su destino. Hace ver lo que no tenía razón para ser visto, hace escuchar un discurso allí donde solo el ruido tenía lugar. Y por eso él considera la política como un hecho escandaloso, porque implica, una desidentificación del lugar que los cuerpos tenían asignados, implica un arrancamiento a la naturalidad de un lugar. Porque el desacuerdo, para Rancière, consiste en el choque entre dos modos de mirar lo mismo. El desacuerdo no es entre blanco y negro, sino entre dos modos distintos de entender la blancura, va a decir. Y en esa disputa, la política ingresa como un momento fundamental de la lucha por la emancipación en las fisuras, justamente, en las grietas, en los pliegues del orden policial. Y para finalizar, acá hablo muy desde lo que sucede actualmente en Argentina. Creo que en tiempos donde la peor derecha amenaza con arrasar con conquistas históricas del pueblo, del campo nacional y popular, en momentos donde los progresismos también, entre comillas, encuentran limitaciones, pensar en la complejidad del campo neoliberal en todos sus mecanismos subjetivos y en la posibilidad de articular resistencias es un acto muy importante que desde la filosofía política hay que encarar. Y Spinoza dijo alguna vez en el Tratado Político que lejos de ridiculizar, lamentar o deplorar las acciones humanas, de lo que se trata es de comprenderlas. Y quizá esa debería ser la primera tarea para reflexionar sobre alguna de las problemáticas contemporáneas que nos toca afrontar en el aquí y ahora. Así que, bueno, un poco hasta ahí. Abrimos preguntas y respuestas, ¿no? ¿Qué quieres? Nos acabas de dar una cantidad de información fenomenal. Va a ser una tesis grande. Sí, seguro. Una primera cuestión, citas una cita de un libro de los lectores de Asamblea. Bueno, que se tradujo la Asamblea. Yo tengo mis reservas en esa cita específicamente respecto al carácter meramente expresivo de la protesta social en la Asamblea, ¿no? Es decir, el derecho a ser vistas, etcétera, pero desde este punto de vista, digamos, mediático, ¿no? También tengo mis reservas respecto al carácter efímero de estas reuniones en sus propios textos, ¿no? Hemos trabajado casos de otro tipo de organizaciones, colectivos comunitarios, etcétera, que no son efímeras, que no se limitan a exigir su derecho a expresarse, ¿no? Sino que también está en el texto de Voltaire. Es decir, ahí se producen prácticas de resistencia, prácticas colectivas, comunitarias al margen, etcétera, y prácticas que se van reproduciendo, ¿no? Que se van reproduciendo en el tiempo, no que se desvanecen así contingentemente. Bueno, también habría que ver cómo, porque la traducción no es muy buena, ¿no? Pero bueno, sostiene el carácter contingente de estas reuniones, ¿no? Como formas de resistencia.
Entonces, esa la articularía con una última pregunta que tú te haces. ¿Quién protagoniza las resistencias? ¿Es necesario pensarlas desde este punto de vista? O sea, de un protagonismo. Pienso yo que resistencia siempre ha habido, ¿no? O sea, formas de resistencia, etc. Entonces, como el lugar desde las humanidades, desde el cual analizamos estas prácticas de resistencia, quizá no debería tomar esos lineamientos como un protagonismo, etcétera, sino más bien, en primer lugar, advertir que las hay, y en segundo lugar, también aprender de esas formas prácticas de resistencia. Otra relacionada con lo que te decía Ana María, ¿de qué manera este análisis, sobre todo el del Norton, se distinguiría de una especie de psicología de neoliberalismo? O sea, ¿cuál sería el carácter específico de los afectos? Porque una cosa es pensar los afectos desde este punto de vista, otra cosa es pensar en formas de subjetivación, etc. Entonces, ¿de qué manera se distingue de un análisis de corte psicológico? Claro. ¿Puedo responder? Sí, sí. No, me parece muy interesante lo que plantea sobre, digamos, qué resistencias las ha habido siempre. Me parece que la apuesta que intento hacer es como a tratar de darles un lugar que a veces, bueno, de todo el entramado neoliberal se intenta ocultar justamente que eso existe, y que al día de hoy, digamos, bueno, en Argentina lo vemos mucho, que también es verdad lo de la crítica a lo contingente que a veces aparece, que no es solamente como la expresión, muchas veces en el espacio público y pues ya está, sino que en el día a día, es esto que yo decía de prefigurar algo distinto con otros valores. Y creo que el cruce ahí entre economía popular y feminismos es muy interesante. Lo vemos mucho en Argentina en los comedores comunitarios, el trabajo de las cocineras comunitarias, de los trabajadores y trabajadoras excluidos, como decimos nosotros, que no forman parte del sistema de trabajo formal y que muchas veces se tienen que inventar su propio trabajo, vinculado con un montón de tareas de cuidado que suceden ahí en esos lugares. Bueno, todas esas son resistencias micropolíticas que suceden por abajo, pero que se dan cotidianamente y que muchas veces no tienen la reflexión o la difusión o que se sepa que existan, digamos. Porque justamente ese significante exclusión que aglutina está ligado justamente a la invisibilización, justamente, porque son descartados, digamos, son excluidos, no aparecen ni en los medios de comunicación ni en las tapas de los diarios. Obviamente, quizá aparecen cuando se movilizan y cuando se manifiestan, que son cuando toman el espacio público y aparece quizá ahí más el análisis de lo contingente, pero también hay algo por abajo que aparece que está todo el tiempo, digamos. También es una apuesta para politizar eso y para bueno, desde la ciencia política también observar que todo ese fenómeno existe. Y después, en cuanto a lo de Lordón, yo lo que encuentro en él tenía la duda siempre entre establecer la investigación conceptual entre Lordón o entre Hardin-Ailey, digamos, reemplazarlo quizás por Hardin-Ailey o elegir a Lordón. Eso, digamos, es una duda que la sigo teniendo latente. Yo me guié más por Lordón porque lo trabajé específicamente para ese seminario, y sobre todo porque me pareció muy interesante en ese texto que él habla cómo desde un giro afectivo, cómo desde considerar los afectos y los deseos importantes para pensar la política, y sobre todo cómo su praxis militante y su raíz espinociana lo vuelven, me parece un autor interesante como para pensar en esas categorías. Y me parece que al él estar produciendo algo de manera contemporánea y el estar implicado muchas veces en las luchas que se dan en su país, bueno, era alguien con quien podía yo encontrarme que no está muy trabajado en Argentina y que podía tener una dosis de originalidad en algunas cosas y que sobre todo podía aportar mucho a pensar en esto del descontento y esta idea de lo que él habla de los vectores de alineación y el enrolamiento de potencias, que me parece que ahí podría ser un cruce interesante. Pero obviamente queda también la posibilidad abierta de trabajarlo por otro lado o de decidirme a ir por Hardin-Ailey, pero bueno, eso todavía no. En principio había cerrado más Lordón, pero bueno, todavía estoy, como está el proceso de armado, estoy en eso. Continuando un poco más allá de lo que nos has contado, viéndose, por lo que acabas de visitar ahora, queda muy claro
que todavía podrías darle un giro a lo que estás trabajando. Te voy a señalar algunas, no son preguntas propiamente, son algunas preocupaciones, quizás sean preocupaciones nuestras, o mías, y tómalas como eso, simplemente. En el caso de Laudon, me parece que hay una tentativa por plantear desde una matriz sentimental, y estoy utilizando una palabra que nunca utilizo a propósito, para dar cuenta, o para que tú lo hagas en tu lectura de él, de una nueva o de una resignificación tanto del neoliberalismo en todos los niveles, de la resistencia, ¿no? Y de la política. Me parece un poco preocupante, porque es como si hubiera un intento detrás de organizar un campo de objetos, un campo de observación, un campo de problematización bastante homogéneo, ¿sí? En cualquiera de los tres casos. Me preocupa porque en el momento que hablaste de racionalidad, me pareció muy claro que cuando se piensa en racionalidad, se intenta pensar en una especie de lógica muy homogénea, y en realidad es inexistente, sin importar el tipo de significado que le des a las tres nociones claves o los tres conceptos claves. Entonces me parece que en busca de esa racionalidad que habría ahí, intrínseca y de alguna manera muy perfectamente ordenada, se encuentra en esta matriz sentimental casi una especie de causa de todo, ¿no? Tanto en el terreno político, en el terreno económico, en el terreno del propio mercado y las reglas del mercado, en esta formación de subjetividad, sin duda. Siento que la figura de la subjetividad, bajo esta figura de lo sentimental, ¿no? Está demasiado presente. Lo entiendo porque es europeo y ellos están en sus propias luchas. Aquí en América Latina creo que el asunto es distinto. Tiene que ver con la agencia, sin duda, es un término que por lo menos no utilizaste y que de alguna manera te plantea Erika, y que tiene que ver con la agencia cuando la relacionamos, por ejemplo, con lo político, no la política, ¿no? Aquí estamos de acuerdo, gracias a Rancière y a muchos otros autores. Entonces la política, pero también las formas de resistencia, que son formas de organizar a los cuerpos juntos, haciendo otras cosas. Qué bueno que señalaste el caso de grupos feministas, de grupos indígenas, que están organizando tareas, intercambios, formas de estar juntos, formas de resolver, muy al margen del neoliberalismo y las propuestas que han ido construyendo todo, ciudadanía, por supuesto el ámbito de la política vertical, no autoritaria y demás, pero también los cuerpos viriles o los cuerpos masculinos o los cuerpos patriarcales, ¿no? Y está presente en todo esto. ¿No has pensado que en lugar de dar un nuevo significado a resistencia, si introdujeras otro tipo de conceptos? Por ejemplo, hablaste del trabajo de cuidado, hablaste de la relación de ciertos grupos indígenas con sus propios territorios, tanto territorios corporales como territorios sin más. ¿Qué tal palabras muy viejitas como organizar los cuerpos? Que no necesariamente implican trabajos de resistencia, porque ¿sabes lo preocupante cuando uno dice resistencia? A no ser que trabajes para definirlo muy, ¿cómo te diré? Muy estrechamente, muy específicamente, la palabra se te va a escapar. Y si lo planteas de una manera demasiado específica, le vas a quitar toda la carnita crítica, todo lo que puedes intentar. ¿No has pensado que desde una noción de cuerpos juntos, cuerpos haciendo algo, haciendo vida, sin más, ¿no? Construyendo experiencias, ¿sí? Edificándose en relación con nosotros. Y en esto como una red nada homogénea de relaciones que no tienen como propuesta
ni enfrentarse directamente de forma resistente al neoliberalismo, como sucede en el caso aquí en México, desde el movimiento zapatista. Quizá aparecieron como un movimiento contestatario de frente a frente, y en muy poco tiempo decidieron, ese no es el camino, y el camino es construir vida y colectividad y organizar a los cuerpos, y si le quieres llamar agencia, agencia, que no tenga nada que ver con, ya sea con el capitalismo entendido de una manera muy general, ¿no? Sí. Entonces, esas formas de organizar todo, el trabajo, los cuerpos, los sentimientos, no te permiten en esa tríada de conceptos privilegiar uno de ellos, que entiendo por lo que has dicho y por lo que alguna vez hablamos, que es lo que te interesa, es decir, darle un terreno nutricio a las formas de resistencia que son tan distintas, que si te escapas un poco de esa palabra y lo piensas como construir mundos otros, que implican en realidad ejercicios de descolonizar, porque en América Latina seguimos viviendo la forma de recolonización de manera permanente, y una de estas formas ha sido llamada por algunos autores neoliberalismo. ¿Sí? Entonces, ubicando esto, y tú ya que citabas todo este tipo de pensamiento descolonial, ¿no te surge de ahí una posibilidad como de o renombrar o reorganizar este triángulo, ¿no? Porque me suena muy europeo repensar todas estas posturas neoliberales, ¿sí? O sea, como pensamiento típicamente grosero. También repensar lo político, lo han hecho muchos, ¿no? Desde la izquierda y no necesariamente de la izquierda, muchos los has citado, pero sobre las formas de organizar la vida misma de los individuos juntos, hay menos, porque además no están situados en Europa. Y son otro tipo de fenómenos interesantes. Y no es que diga yo que esto no lo has tratado suficientemente, sino que me llama la atención que siendo latinoamericano, no hayas recurrido quizá menos a tu propia carrera, pensando un poco en lo que desde la antropología y la antropología feminista y su trabajo con las comunidades y demás, te pueden ofrecer estas formas de organizar la vida en general, una vida extensa, porque es la vida también en relación con los territorios, y es en relación con el espacio y con el tiempo. No te podría, no que cambiaras toda de ninguna manera estoy pretendiendo esto, pero no sientes que ahí hay algo que te falta por aterrizar, analizar un poco. Sí, puede ser lo de la cuestión me parece muy interesante esto de cómo el concepto de resistencia tiene a su vez esa potencia, pero a su vez puede embarcarme en una... César, es que tiene una historia claramente europea. Sí. No nos hagamos tontos. Entonces, uno siempre empieza, por lo menos en la filosofía empezamos desde el concepto mismo, Claro. y estas implicaciones etimológicas, filológicas, y saber cómo, por lo menos al interior de la historia de la filosofía, han sido retrabajadas y vueltas a trabajar y resignificadas una y otra vez. Pero hay una cierta familiaridad en esas formas de trabajar. Pero si te quedas en América Latina y ves lo que está pasando del siglo pasado hasta aquí, y de pronto te das cuenta que quizá la palabra resistencia no logre dar cuenta de lo que está teniendo lugar, y que está teniendo lugar al menos desde los últimos, digamos, 10, 15, 20 años del siglo pasado para aquí. Y se da en movimientos indígenas y se da en movimientos de mujeres, de todo tipo, urbanos y no urbanos, que son en general movimientos que casi todo el pensamiento serio académico trata de denostar. No tienen capacidad de unidad, no pueden articular demandas, no se pueden oponer a esto y aquello. Es decir, en general se las tilda de que no se pueden articular con lo que sería lo conveniente. Pero si dejamos de pensar en esto y lo que sería conveniente en términos de articulación y dar la lucha y demás, conjunta,
y lo pensamos, lo que cada uno de ellos en sus diferentes espacios están haciendo y consiguiendo, es una manera distinta de construir desde la figura de la subjetividad o las distintas figuras de subjetividad, el trabajo, el cuidado, la organización. Yo diría, ahí hay un vocabulario haciéndose, y es un vocabulario distinto al europeo que estás planteando. ¿No se te antoja? O sea, te lo planteo tal cual, no se te antoja. No es para reflexionar, creo que es para debatirlo conmigo mismo y con docentes o con el equipo más con el que vengo trabajando allá. Creo que obviamente me llevo la problematización para discutir, que me parece más que interesante esto de, digamos, de no caer tanto en la palabra o en lo europeo de la palabra. Me gustó eso de organizar los cuerpos y cómo se construye otros mundos. En Argentina lo vemos mucho, por eso yo traía el cruce entre feminismos y economía popular. Lo que nosotros llamamos economía popular tiene que ver con eso, digamos. Que incluso se da en los grandes centros urbanos, pero también se da en las periferias, digamos, con, no sé, productores frutihortícolas que no tienen acceso a la tierra, un país con problemas habitacionales enormes y un territorio más que extenso. Digamos. Siento que la preocupación está estatizada. Fíjate, no es una cuestión de economía, realmente, que parece que yo quiero que los autores estén por ahí, aunque también lo indican. Parece que, digamos, tu horizonte es el Estado. Y por eso te digo, pensar desde este tipo de movimientos que lo que menos les interesa es pertenecer. Tú estabas citando a Pilar, y hablabas de esto que se da de una manera contingente, pero además en lo intersticial, ¿no es cierto? Bueno, lo intersticial está desde inicio considerado porque no hay homogeneidad, ¿no? Pero si lo sigues pensando a nivel de esta figura del Estado, por ejemplo, los ejemplos que pones siguen siendo ejemplos muy estatizados. Las ollas populares, que además se desarrollaron mucho últimamente a causa de la pandemia, ¿no? Y por una serie de razones más, me sigue pareciendo que no quieres perder de vista esta idea de Estado Nacional, y su fracaso o no fracaso, y cómo articular una serie de resistencias, de alguna manera para volver a reconstruir y volver a elegir los Estados nacionales. Y eso me sigue preocupando. Y te lo digo no porque yo crea que debe hacerse todo lo contrario, sino que lo que vemos en este tipo de movimientos, estas organizaciones de cuerpos juntos, no va hacia ahí. Es decir, digamos, su orientación no tiene que ver con esta figura de otro, que finalmente se está tratando de rescatar. Entonces, ¿por qué no dar chance a esos movimientos que ahora son movimientos, ¿no? Sí, sí, claro. Pero que son formas de organizar los cuerpos juntos y que están incluyendo de verdad nuevos vocabularios. Y la figura del Estado no está apareciendo, Estado nacional, y por lo tanto no de la política de manera vertical, y no les interesa tanto la política como esta idea de poder articular el descontento para lograr algo que finalmente sería tomar el Estado. Y que me sigue pareciendo que nos sigue dando vueltas y que nos viene de nuestra tradición europea. Claro. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si dejamos de pensar por ahí? No, yo no te hablo desde una teoría perfectamente clara de estos nuevos comunitarismos, o estas nuevas... Te juro que prefiero la palabra organización, porque no me permite saber que los cuerpos juntos es un punto de partida, y no el cuerpo individual, Sí, ¿no? sí. Y que incluso lo que llamamos subjetividad está perfectamente relacionado con estos cuerpos juntos. Pero que se organizan de distintas maneras, no con una finalidad determinada, sino que sobre la marcha están haciendo historia. Por lo tanto, están haciendo, sí, historia sería la palabra, sociedad, sin que tengan en sus miras
la cuestión unitaria del Estado. Es decir, esta cuestión como perfectamente organizada. Lo cual no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? Si estos movimientos se pueden unir o no, si formarían frentes o no. Pero fíjate, no están tan preocupados por hacer frente, sino hacerle frente a la vida cotidiana organizando el trabajo. Y ya, ese cambio es notorio en el SF, ¿no? Es súper notorio. De verdad que deberíamos releer con cuidado, no solo lo que han escrito, sino lo que han estado haciendo, que a veces lo conocemos muy poco, porque llegan momentos que están absolutamente callados y no sabemos qué están haciendo, a no ser que viajes, de relaciones ahí con lo que están haciendo. Pero ahí hay algo. Sí, digo... No están en los márgenes. No, vaya, claro, es verdad. porque serían los márgenes del Estado y los márgenes de la política estatal o del capitalismo. Es que no hay márgenes, hay otras formas de organizar la relación. Sí, es una apuesta por esto que vos decías, me parece interesante esa deriva que tiene el ZLN de decir no es tanto por la confrontación, sino por construir otro mundo posible, digamos. O, dentro de mundos posibles, claro. Que ninguno de ellos se lleve la voz cantante. No, y por eso es una prefiguración. Es un vocabulario claro. interesante. Sí, por supuesto. Digo, en Argentina quizás lo tenemos muy presente porque a veces gran parte de todos esos movimientos que se organizan desde la exclusión, no se organizan, y que yo lo veo y que me parece que estoy convencido de que prefiguran, digamos, otros mundos, muchas veces por cómo se da o cómo está configurada la política social en Argentina, muchas veces lo tienen que hacer desde las fisuras o de los márgenes, porque muchas veces para subsistir por sí mismos, tienen que exigirle al Estado cosas. Digamos, en Argentina muchas veces hay, no sé, se discutió mucho el año pasado sobre la cuestión del salario básico universal. Digamos, tenemos una cantidad enorme de trabajadores y trabajadoras que trabajan, pero que no necesariamente tienen un empleo formal. Entonces muchas veces se organizaban, y no solo además de todas sus prácticas cotidianas, de sus mecanismos de organización, que si bien hay algunas experiencias incipientes, también incluyen, digamos, la construcción de otros mundos con otras prácticas, también tienen que tener, me parece, o por lo menos en Argentina sucede, un diálogo con lo estatal para marcar cosas. Claro. A lo que voy a decir esto, lo voy a decir muy rápidamente. Me parece que todos los autores que estás citando creen que el Estado es un espacio. Claro. Y que es un espacio bastante homogéneo. Y luego hay márgenes, ¿no? ¿Qué tal si una cosa es plantear, como tú bien dices, porque los grupos pueden en un momento dado exigir interlocución? Pero la interlocución es una cosa. Y algo muy distinto es seguir suponiendo que están en los márgenes de algo perfectamente cerrado, que no funciona tan bien, porque crea descontento. ¿Qué tal si va mucho más allá del sentimiento del descontento? Es gente que está haciendo otro mundo posible, que no tiene nada que ver con la figura del Estado, y que no lo sabemos leer ni interpretar, porque seguimos pensando a partir de un vocabulario conceptual y categorial claramente reprimido. Querías decir algo, ¿verdad, Paola? Sí. Perdón. Bueno, no, buenas tardes. Yo no sé si la palabra me gustaría ya lo del cambio, porque finalmente yo voy más de la mano de que los conceptos se modifican y se nutren y se pueden incluso transformar semánticamente y radicalmente, incluso para mencionar situaciones y de descolonización como las que pensamos en América Latina. Pero a mí sí me quedó un eco en una parte, y yo creo que el punto está más cuando tú mencionabas que las emociones que produce el capitalismo, por ejemplo, al principio son emociones de abyección. El sujeto se envilece, siente que él es culpable de su propia situación, porque se supone que dentro del capitalismo uno se desarrolla según hasta donde uno quiera. Es una de las grandes clases. Hay tres textos. Hace, si no recuerdo rato ya, vi un seminario que se llamaba Emociones Políticas, fue cuando estaba haciendo la maestría. Y hay tres textos bastante interesantes que le permiten a uno entender
la relación de los seres humanos con las emociones políticas y que le permiten a uno pensarlo por fuera de la figura del Estado, porque lo están teniendo más desde la condición del ser humano, y ya después de eso mirar si lo puede pensar en relación a transformaciones estatales o no estatales, que yo sí estaría de acuerdo con la profesora Ana María, porque eso no puede, o sea, en principio no puede ser en la confrontación, sino entender dentro del ser humano mismo qué es lo que está ocurriendo con las emociones que la política suscita, que lo político suscita. El primer texto que yo diría que es muy importante leer es un texto de Sara Met que se llama Política Cultural de las Emociones. Hay varios textos incluso de Sara Met donde ella desarrolla cómo los sujetos se odian a sí mismos, se sienten abiertos, se sienten menos dentro de un sistema específico como el capitalista, a causa de sus condiciones, de que por su condición natural de haber nacido en X o Y forma, entonces no encajan dentro de lo político que está estipulado, y por ende entonces hay unas emociones que se desarrollan desde el sujeto hacia afuera y desde los otros hacia ese sujeto que está destinado a ser abyecto. Hay varios textos de Sara Met que son muy interesantes, por ejemplo, ese de Política Cultural de las Emociones, para mí sería como muy importante leer. Por otro lado, yo diría, hay un texto de Marta Nussbaum que se llama El ocultamiento del humano, repugnancia y vergüenza, donde ella elabora dos emociones políticas que sufren los sujetos que no encajan dentro del marco de lo que está estipulado como bien para el capitalismo, para los sistemas liberales y neoliberales. Que yo creo que es como lo que te digo. Pero en repugnancia y vergüenza ya no lo habla del Estado, sino de lo que uno está experimentando. Sujeto al ser humano, sujeto. Y tiene otro que se llama emociones políticas. Y ese básicamente es una elaboración de todas lo que podríamos encajar en un marco en lo que se llama emociones políticas, porque son suscitadas por la relación del ser humano con las dinámicas políticas que lo oprimen. Por mencionar, es muy interesante. Porque yo vi también pues que citaste a Butler. Butler también tiene de mecanismos psíquicos del poder, pero propiamente hablando de las emociones políticas y cómo eso se desarrolla y genera unas conexiones y desconexiones de los cuerpos y de las comunidades. Yo creo que sería muy importante por ahí de pronto se pueden revisar estos tres textos, al menos estas dos autoras, porque plantean una situación muy interesante y es primero que todo entender qué es lo que el ser humano está experimentando. Y ya de ahí pues, analizar si es resistencia, si son otras formas en las que se deben generar, pero primero que todo, porque cuando tú hablaste de la eyección sentí que de repente pasaste a la resistencia y me quedó como un vuelo ahí que yo dije, pero eso hay que desarrollarlo más si uno quiere pensar en formas de resistencia, si no vamos a llamar así, habría que desarrollar más eso, entender más el ser humano como tal en esa relación con las emociones que suscita el apoyo político. Era como igual yo estaba teniendo la organización de los cuerpos, no partir de la subjetividad. Yo más bien creo que la subjetividad es construir los cuerpos, ¿no? Aunque hay una marca que ahí está presente que deberíamos pensar en introducir, que es el tema del aparato psíquico, del inconsciente, en medio que como que te ibas acercando y de pronto diste unos brinquitos, lo has considerado, lo vas a sacar, lo vas a dejar, lo vas a trabajar con Butler, por ejemplo,
con alguien en particular o simplemente no te interesa el aparato psíquico. Es decir, pensar la subjetividad construida en buena medida en esta interrelación del aparato psíquico. No te interesa por ahí. En realidad, lo había pensado, yo cuando me quedaba con la cuestión de la subjetivación neoliberal, lo enfocaba más a los propios mecanismos que dentro de la estrategia micropolítica se terminaban generando, digamos, el propio sujeto que el neoliberalismo como racionalidad necesitaba. Quizá no hubo un ahondar más sobre eso, porque también al ser una tesina de grado uno tiene que recortar y elegir ciertas partes, sobre todo por lo que, Pero digamos, te interesa. sí, es algo, obviamente forma parte dentro de mi problema de investigación, es algo que necesariamente hay que investigar, digamos, de qué manera lo psíquico, lo subjetivo, el sujeto aparecen, digo, algo ahí con Althusser, en su momento en esa ponencia que comentaba, intentamos trabajar mediante la interpelación, de cómo se aparecen ya sujetos, Y digamos, la el verdad que ejemplo... tenemos pocos textos de Althusser abordando Sí. eso, pero hubiera sido interesante que hubiera seguido, pero no ha seguido, y ahora la gente que lo vuelve a citar, que se atreve en las academias a citarlo, se quedan cortos, porque Sí. no tenemos el material a la mano de cómo poder reconstruir esta idea de interpelación, que no dejaba de ser interesante. No, y está en ideología y aparatos, está en la filosofía como arma de la revolución, pero Es después, insuficiente. sí, termina Está siendo, mencionado y él dice, bueno, esto hay que desarrollarlo, pero no lo desarrolla. Y si te vas por el lado de los, yo que sé, Zizek, por ejemplo, que lo toma, lo cita y dice que hay que continuarlo, pero él construye el propio concepto y se escapa de este camino, ¿no? De todas maneras, nada más quería aclararlo, de que yo no diría que algo fuera del Estado es el individuo o el sujeto. Creo que los estados modernos y los estados nacionales construyen cierto tipo de formas de subjetividad, lo cual no quiere decir que no haya grupos que tienen una historia propia. Y América Latina es, y eso porque no conozco nada de África, no conozco nada de otras zonas del mundo que, aunque fueron colonizadas por Europa, sin duda tienen su propia historia con la cual se están relacionando continuamente. Y no porque estén viviendo el pasado, sino que están intentando relacionarse entre ellos de otras formas y haciéndolo en un vocabulario también interesante. Y lo mismo sucede en el caso de los feminismos activos, de los activismos feministas. Habrá algunos que sigan insistiendo que el interlocutor es el Estado porque a través de política pública logras detener formas de violencia, ¿no?, contra los cuerpos de la mujer. Y uno puede decir, pues es muy loable, pero hay otros movimientos que creen que no todo se puede concentrar en eso y que están construyendo, a veces sin teorizar demasiado lo que están haciendo. Lo que están haciendo es organizándose. Así, el viejo término político del siglo XIX, ¿no?, que quizá necesitaríamos revisar y modificar un poco, se están organizando para seguir vivas y no para tomar el Estado. Es que de verdad, por lo menos desde la formación de izquierda, toda crítica que se hace a la manera como estás reinterpretando político, o lo político, y resistencia, se juega en torno a la posibilidad de tomar el Estado. Y estamos viendo aquí, en América Latina, que hay movimientos que no tienen eso como su razón de ser y su objetivo, pero están construyendo otros mundos, ¿no? Y mundos interesantes, con otras formas de subjetividad, con otros cuidados, incluso con otros saberes, saberes médicos, saberes culinarios, y en última instancia yo le llamaría saberes políticos, una vez que hayamos limpiado la palabra política. Sí, otra forma de educación también. Por supuesto, ¿no? Colectivas, por ejemplo. Son interesantes porque eso implica organizar a los cuerpos juntos. El hecho de que los cuerpos aprendan juntos implica otra noción de experiencia que en Europa es desconocida y que podríamos ahí ver, bueno, quizá conservando
esa vieja palabra, cargarla con este significado interesante. Por eso te lo decía, y no porque lo que nos planteabas estuviera mal o débil o eso, sino que notaba esta preocupación, pero es que uno la nota también en esta facultad y en otras aquí, que todas las tesis van por cierto lugar, como que pretenden establecer interlocución justamente con los congresos de filosofía política o de pensamiento político gringos o de Europa. Entonces son las nociones que ahí se están trabajando las que nos interesan. Pero aquí tenemos una cantidad de nociones interesantes que no las puedes ubicar fácilmente o en pensamiento ético, o en pensamiento político, o en pensamiento subjetivo, y que te mueven a repensar, ¿no? Y sobre todo esta idea de que no son los sentimientos, la necesidad, los que son punto de partida de la resistencia y de nuevas formas de política, sino que van ligados a una historia distinta. ¿Sí? Estaríamos obligados y obligadas a hacer una historia distinta y por lo tanto una historiografía distinta como la hemos hecho. Un saber histórico distinto para contar por qué están construyendo otros mundos posibles dentro de estos mundos sin necesidad de tomar el Estado nacional, ¿no? Desde una lengua que no es el español, en nuestro caso, ¿no? Sino otras lenguas que además están empezando a dialogar con las otras lenguas. Y si les llamas indígenas, estás jodido porque eso es un término europeo, ¿no? Entonces habría que llamarle sus propios nombres. Yo lamentablemente no los conozco todos, ¿no? Pero ahí hay un esfuerzo interesante, porque las formas de organizar también es organizar la traducción. ¿Cómo no? ¿Cómo vamos a hablar juntos? Cuando estemos juntos, y no únicamente para resolver un conflicto, porque eso es lo que se ha presentado en el caso del movimiento zapatista. Hubo conflictos, los hay todo el tiempo, hay que resolver. También hay que tomar decisiones conjuntas. Pero el lenguaje no solo sirve para eso. Y las lenguas sirven para muchas otras cosas. A través de ellas construyes mundos, fíjate, mundos emocionales también y mundos afectivos. Y hay pasiones tristes a través del lenguaje, pero también hay pasiones felices a través del lenguaje. Y ahí empiezan a aparecer cosas que me parecen. No digo que cambies tu tesis, pero si escribieras un pequeño texto sobre esto, como contestando las preguntas de este tipo, a ver qué opinas, ¿no? Sí, por supuesto. Porque eres latinoamericano y creo que eso de alguna manera nos obliga, ¿no? Yo siento que hay una obligación, Sí, sí. un deber, porque somos demasiado europeos aún en nuestro pensamiento. Puede ser un pensamiento político bien interesante y progresista, pero... Sí, nuestras formaciones siguen siendo así también. O sea, si vieran las currículas que tenemos nosotros en las materias de teoría política, son, digamos, recién, en la materia de filosofía política, recién, no quiero equivocarme, pero en el tercer año, en la materia de yo soy ayudante, damos a Ernesto Laclau, como algo nuevo. latinoamericano, digamos. Pero no hay, digo, no sé, podríamos pensar. La verdad que sí, Sí, sí. Bastante. Sí, sí, también. En los momentos que he intentado dejar de serlo, y lo consiguió en algún momento, ¿no? Sobre todo cuando se puso a viajar por América Latina y Claro. ¿no? Y estar en los congresos también. Pero creo que es una gran deuda que tienen nuestras formaciones, como desde las universidades públicas latinoamericanas, desde las ciencias sociales en general, de poder dar una inscripción situada, me parece que esa palabra es clave a las formaciones, y sobre todo formar profesionales, licenciados, licenciadas, bueno, que sea, comprometidos con su tiempo, con su espacio y con su lugar. Yo siempre me lo replanteo todo el tiempo y a veces uno termina cayendo en la trampa, entre comillas, de lo europeo, pero me parece que siempre tiene que estar de la mano de practicidad. como experto, Sí, sí, sí. experta. Seguimos haciendo. Sí. Alejo, muchas gracias por presentar su trabajo. En principio quiero comentarte que estoy de acuerdo básicamente con todo lo que planteas, todo el planteamiento general me parece que se sustenta, además simpatizo con él, entonces me la pasé muy bien escuchando.
Eso no significa que no vaya a criticarte. No, más que crítica, quisiera externarte un par de comentarios de cosas que me hiciste pensar a partir de cómo fuiste planteando toda tu presentación. Yo no conozco, bueno, a Lordón no lo he leído, tengo su libro ahí, de Max Espinosa, en mi lista de pendientes, le voy a meter velocidad. Pero creo que ya te diste cuenta por el tipo de comentarios que te han hecho, que la forma en la que planteaste la cuestión del cuerpo y los afectos, y cómo eso recorrió todo tu planteamiento, es cuando menos sospechosa. Es decir, todos dijimos cosas al respecto, ¿no? Y lo que yo quiero decir sobre ello, es que al parecer la lectura que estás retomando de Lordón en torno a Spinoza es una lectura que psicologiza los afectos, ¿no? Es decir, te genera, decías tú al inicio, ¿no? El capitalismo, el liberalismo, te genera pequeñas emociones, no lo dijiste así, pero son como emociones sustitutivas, ¿no? Felicidad, ¿no? Pequeñas felicidades para mantenerse, etc. Pero como se está haciendo este planteamiento desde Spinoza, o presuntamente desde Spinoza, Alejo, yo pensaba más bien justamente atendiendo a ello, yo pensaba más bien en estas alegrías imaginarias de las que habla Spinoza, ¿no? Alegrías ficticias, me parece que nos dice, que van muy de la mano con lo que Nietzsche llama pequeñas alegrías en el Tratado Tercero de la Genealogía de la Moral, y con lo que Deleuze llama pequeña socialegría en su lectura de todo Spinoza, ¿no? ¿Y por qué te hago este comentario? Porque yo trabajo sobre todo desde la ontología y del lenguaje. Entonces, a mí me da la impresión de que alegría y tristeza en Spinoza y todo el espectro que se desprende de él son conceptos más que psicológicos, ontológicos. Entonces, la alegría en Spinoza no es estar contento, no es tener aumento de potencia. La tristeza tampoco es estar deprimido, sino estar disminuido en la potencia. Y si tú retomaras esta No concepción... sentimental. ¿Cómo? No sentimental, exacto. No se debe leer sentimentalmente, Exacto. que es lo que noteo. Exactamente. Entonces, si tú retomaras esta concepción, insisto, estrictamente ontológica de los afectos, me parece que podrías redimensionar la forma en cómo estás leyendo esta crítica al neoliberalismo, esta crítica política que les es al neoliberalismo. Es decir, entonces ya está, ya escríbela, pásanosla, titúlate y lo que sea, ¿no? Solamente trato de pensar que si redimensionas el trabajo, puedes encontrar cosas mucho más entretenidas. Por ejemplo, siguiendo esta pauta... ¿Por qué ontología y política, no? Es que en Spinoza básicamente son lo mismo. Ajá, sí, no tendría ninguna preferencia entre lo ontológico y lo político. Podrías encontrar que dos elementos claves, por ejemplo, en Marx y en Spinoza para criticar el neoliberalismo desde esta perspectiva de los afectos en sentido ontológico, serían la enajenación en Marx y la despotencialización o la pérdida de potencia en Spinoza, ¿no? Porque esos, digamos, desde ahí podrías repensar el estatuto de los cuerpos y de los afectos que resultan dado un determinado régimen económico. Perdón, enajenación lo usas como sinónimo de alienación. Ajá. Sí. Y muy cercano con fetichismo también. Claro, fetichismo es un juego muy importante. Habría que establecer la relación de nuevo, volver a leer esos textos. Sí, O sea, digamos, ese es un camino, ¿no? Que creo yo que rearticularía de otra manera la forma en la que estás pensando los cuerpos y los afectos. Y entonces, por ejemplo, te orientaría a que la finalidad de toda tu crítica no sea encontrar sociedades más justas e igualitarias, sino más bien potentes y alegres, que sería otra cosa completamente distinta, ¿no? Estaría, digamos, abriendo otro camino, otra vía, pues.
Y entonces ahí a lo mejor ya tendrías la oportunidad de abrir todo tu horizonte hacia todo esto que te decían bueno, María, Erika, en fin. Pensar como diferentes formas de producción económica, como lo que tú mencionabas de las economías populares en Argentina, o lo que intenta hacer el EZ acá, o en fin, ¿no? Podríamos tener como muchos ejemplos, y cómo a partir de otras formas de producción económica se producen efectos distintos, y se producen formas... Esas son potencias. Exacto, distintas. exacto, Toda potencia potencia, es distinta, potencias ¿no? organizativas, ¿No? incluso. ¿No? Exacto. Sí. Ujú. Entonces, digamos, lo único que trataba de decirte, Alejo, es que todo tu planteamiento está es muy rico, pues, pero lo puedes enriquecer todavía más, ¿no? Y, en fin, solamente eran como ideas para darle como más, un poco más solidez. Yo entiendo que tu tesis es en ciencia política, pero ya ves cómo somos en filosofía, ¿no? Entonces, estar molestando. Y tratar de darle como más. Tiempo para comentarios. Sí, claro. Bueno, hola, yo soy de Brasil, así que perdón el español, si algo no entiendo. Usted estaba, yo soy psicóloga también, entonces me encanta la parte del estudio de las emociones. En mi posgrado, de hecho, utilizamos la expresión tecnologías de subjetivación para entender todas todo eso que estamos hablando, es una expresión que utilizamos. Y una manera también de desalejar un poco de esta idea de que hay una subjetividad humana, sino que hay todos estos cambios y movimientos, las cosas que hacen parte de eso, que sería formar el sujeto de la subjetivación. Bueno, pero me parece que iba a decir. ¿Qué iba a decir? Es que primero hay muchas categorías en tu estudio. Yo pensé que justamente esto que puede ser una calidad de tu trabajo, sistematizar todas esas categorías que están utilizando para una crítica al neoliberalismo, de alguna manera organizadas, porque eso no solamente, bueno, muchas de esas categorías dividen movimientos sociales en todo el mundo. O sea, por ejemplo, va a ser muy difícil hacer en los movimientos cotidianos alianzas entre gente que tiene más influencia en Butler y gente que tiene más influencia, no sé, de repente, a ver, Althusser, no sé, no, Althusser no fue un buen ejemplo, pero sí se entiende que son categorías diferentes, de que no solamente teóricamente se dividen, como también en la praxis de los movimientos sociales. Estaba pensando yo que en esta discusión que tú traes sobre Marx y Spinoza, hay un autor de Brasil que se llama José Paulo Neto, que es del área del trabajo social, y que tiene influencia en el pensamiento de Lukács, que justamente va a escribir sobre la ontología del ser social. Y José Paulo Neto hace todo un trabajo de desarrollar esta teoría de la alienación de Marx. Incluso hay un libro que es sobre la reificación, es una palabra. Reificación, sí. Ok, sí, justamente hace un estudio sobre eso y como que una forma de organizar su crítica al neoliberalismo como este estagio, como un padrón de acumulación del capitalismo, pero algo que todavía se encuentra en este modo de producción. Y una pregunta que tengo escuchando ustedes es sobre estos otros mundos posibles dentro de ¿qué pueden esos otros mundos dentro de un modo de producción que tiene tantas tecnologías de dominación y que todo el tiempo están, o sea, sí estoy de acuerdo que tenemos que nos alejar un poco de esta centralidad del poder del Estado, que tenemos que pensar otras cosas, estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué fuerzas son esas capaces de alguna manera hacer frente a fuerza tan grande que son las tecnologías de subjetivación del neoliberalismo? Esto fue algo que me pregunté mucho en mi maestría.
escribí sobre las estrategias de organización del movimiento feminista en Brasil. Y toda la categoría central que tomé fue la fragmentación, o sea, el neoliberalismo como una de sus principales estrategias, la fragmentación o sea, que plantea una idea de individuo, que las cosas son posibles individualmente y todo. Y cómo eso va a ser, como de alguna manera también tomando las estrategias de los movimientos sociales, expansionando movimientos más autónomos, más pequeños. Y yo me quedé mucho en duda, ¿eso es una potencia o eso se está incorporando una idea también, que es neoliberal de organización? No llegué a ninguna conclusión, solo estoy compartiendo contigo y pienso que la gran calidad de tu trabajo, justamente poner tantas categorías juntas, sería solamente sistematizar, bueno, ¿dónde se puede hacer alianzas, donde ya no se combinan, donde se pueden hacer nuevas categorías, no sé. Eso quería compartir. Perdón, yo quería decir una cosita más. Que también una manera de, cuando estaba estudiando un poco más este tema del neoliberalismo, y también me quedé con esa cuestión, bueno, pero soy latinoamericana, soy brasileña, que puedo poner de mi tierra en este trabajo. Y una manera de organizar mis estudios fue analizar un poco de los debates dentro del Partido Comunista en este momento de los años 30 y 40 en Brasil, que son cuando se organizan muchos movimientos sociales. Y uno de esos debates es sobre el concepto de quilombo, porque hasta hoy tenemos movimientos quilombolas en Brasil. Y hubo una discusión muy interesante porque desde una perspectiva, digamos, eurocéntrica, incluso pensé en decir eso porque quilombo en Argentina es una expresión como de algo... Es como lío, caos, no es caos, es como decir, uy, qué desastre. O Así un es. quilombo, sí. Pero que durante mucho tiempo en el 19 era prostíbulo. Ah, claro, sí. Pero De hecho, es muy interesante, en la dictadura argentina hay una canción popular en el Mundial que se reemplaza la palabra quilombo, digo, para que uno vea cómo la dictadura con el plan subjetivo de la prohibición de libros, el costado más pedagógico de la represión legal, se reemplaza la palabra quilombo por... Era una canción popular que se cantaba en el Mundial que decía, esta banda quilombera no te deja de alentar, decían, y cambiaron por bullanguera, que es como algo que hace bullicio. Entonces digo, como el quilombo también, en el lenguaje argentino aparece también. Eso se empezó a discutir en Brasil porque, bueno, se tenía una estrategia que era hacer una revolución socialista, pero se tenía una realidad, una formación social muy diferente. Entonces, ¿qué categorías serían centrales para hacer una estrategia revolucionaria en nuestro país? Entonces, de ahí empieza un debate muy grande, una polémica muy grande, y uno de esos autores que escribe es Clóvis Moura, va a escribir sobre quilombagem, que sería una manera afirmativa de ver los quilombos como no solamente espacios de fuga de la población negra esclavizada, sino como espacios de potencia, de creación de otra organización. De otra forma de organizar. A mí lo que me sigue preocupando de esto, porque yo te hablaba de la Gira de Estado, y ahora que me estás diciendo, Mariana, en general seguimos pensando que si no hay articulación, si no hay frentes, si no hay alianzas y demás, no se va a poder llegar a la revolución. Pero tenemos toda una larga historia de revoluciones que finalmente se siguen considerando fracasadas, ¿no es cierto? Es decir, el capitalismo cada vez se ha seguido enriqueciendo más, enriqueciendo no en el sentido económico, sino ha ido expandiéndose, ha logrado conseguir nuevas experiencias, etcétera, etcétera, y seguimos pensando en la revolución, pero al mismo tiempo la revolución implica la toma del poder del Estado. Y no dejamos de tener, o sea,
Una cosa es que tú plantees la revolución, es la revolución armada, ¿no? Eso sería una posibilidad, pero la otra es, una vez hecha la revolución, ¿qué es lo que hacemos? Y eso es un problema viejísimo y está presente en los clásicos, es decir, en Marx, ¿no? Cómo lograr al mismo tiempo desbaratar el Estado, pero al mismo tiempo necesitas un Estado para desbaratar la figura del Estado. Bueno, es interesante Gramsci, sobre todo. Por ejemplo, La idea de la pero hay ahí una cantidad de elementos que te siguen manejando, que tu horizonte de sentido, horizonte práctico, sigue siendo la figura del Estado. No se nos ocurre otra manera. Y por eso digo, hay pequeñas formas de organizar mundo que nos están dando pautas, pero quizá no lo sabemos leer porque no quieren volver a tomar el poder del Estado. Están diciendo hay otras maneras. El Estado no es la única manera de organizar la vida de los seres humanos. Hay otras cosas. Las ha habido antes y sin duda las hay ahora, pero no las sabemos ver. O sea, ni siquiera tenemos un vocabulario para describir lo que ahí está pasando, que tiene que ver con esta organización de los cuerpos juntos. No sé si más acá o más allá de la revolución. Sí entra la noción sin duda espinociana de poder o de potencia, porque potencia es potencia incluso de modificación y mutación del cuerpo biológico y su relación con lo cultural, no solo con lo psíquico, ¿no? Entonces hay una cantidad de elementos interesantes y creo que, bueno, Spinoza te da chance, volver a cruzar Marx y Spinoza te da chance, siempre y cuando tengamos en cuenta eso. Ojo que no podemos pensar otra manera distinta de hacer las cosas más que recreando la figura de Estado. Porque esa es nuestra tradición de lucha revolucionaria, marxosa o lo que sea, va por ahí, ¿no? Cuando le atacaron a Marx diciendo, ay, pues es que no tienes una teoría del Estado. Y la respuesta fue desde muchos ámbitos, porque lo que quería era destruirlo. Sí, pero lo que escribió no fue para destruir el Estado. Y eso fue lo preocupante también, ¿no? Entonces, bueno, sería cosa de revisar esas discusiones y volver a plantear en otros términos. Y ahí sí, latinoamericanos, porque hay experiencias de estar juntos que quizá están indicando otros caminos, que no sabemos qué va a pasar con esos caminos dentro de 50 años, porque no tenemos control del tiempo. Pero ahí se vislumbra de verdad otra manera de estar juntos, otros cuerpos, otros territorios y otras potencias de vida, ¿no? Otras formas de vida, de experiencia, etcétera, interesante. En lugar de volver a caer en el vocabulario, que no está mal, porque, como decías tú, se puede revisar y resignificar los vocabularios que tenemos. Pero también hay otros, no nos limitemos a otros, ¿no? Pero muy bien, yo, igual que como se te dijo hace un momento, muchas gracias. Gracias por haber participado con nosotros. Y ya ves que muchos países latinoamericanos, no solo México, sino que charlar bien. No, un placer y gracias de mi parte por la posibilidad, por los intercambios. Creo que me llevo muchas preguntas y eso es más que interesante para retrabajar y sobre todo para... Sí, también, espero haber dejado. Y sobre todo me llevo para trabajar y para discutir, para problematizar en los ámbitos de discusión ahí que tenemos en mi facultad y obviamente ojalá nos podamos encontrar también en alguna otra instancia, sea para un momento para seguir debatiendo estas cuestiones y queda abierta esa puerta. Muchas gracias. Luego, en todo caso, como esto lo subimos en Un grupo de clase. un Classroom que tenemos, después lo compartimos para